Ok, we're recording. Hola a todos, nosotros vamos a estar presentándoles nuestra investigación de mercadeo. El grupo es el grupo número 3 para la clase de mercadeo 4227, la sección 003 con el profesor Carlos Lebrón. El grupo está compuesto por Ariana Rodríguez, Gilberto Santiago, Sofía Pérez y José Vázquez. Aquí tienen la tabla de contenido, que son todos los temas que vamos a estar tocando en esta presentación. Vamos a comenzar con el problema, que es verdad lo que nos instigó a comenzar esta investigación. Una introducción, la pregunta de investigación como tal, los objetivos del estudio, las variables experimentales, el producto de estudio, el diagrama de diseño experimental, la metodología, un Gantt chart que viene siendo el timeline del experimento, las gráficas, una conclusión y las referencias. Bueno, en este slide te presento el problema principal que nos llevó a desarrollar este estudio. Como parte de una agencia de mercado y publicidad, una de nuestras metas constantes es mejorar la efectividad de los anuncios que creamos. Y siempre estamos observando tendencias a ver qué funciona y qué no funciona, tratando de entender mejor cómo piensa y se siente el consumidor. Durante una reunión del equipo creativo surgió una pregunta bastante interesante y esta era, ¿será que el género de la voz eh, en un anuncio, ya sea masculina o femenina, puede influir en cómo las personas reciben el mensaje? O sea, una voz puede cambiar lo que alguien piensa sobre un producto. Nos pareció que esto era algo clave, porque si la voz puede afectar la efectividad del público, su conexión emocional con el anuncio o incluso si compran o no el producto, entonces es algo que definitivamente tenemos que entender mejor. Especialmente ahora donde hay tanto y tanto contenido en audio, en redes, en podcast, en anuncios, por streaming. Elegir bien la voz no es un detalle menor. Por eso decidimos investigar este tema más a fondo y buscar evidencias que nos ayuden a tomar mejores decisiones al momento de producir contenido publicitario. En la introducción, el propósito principal de este estudio fue entender cómo el género de la voz en anuncios de audio, ya sea masculino o femenino, puede influir en la forma en la que el consumidor percibe el anuncio. Y nos interesaba especialmente ver si esto afecta qué tanto confían en el anuncio, qué tan efectivo lo encuentran y si realmente les dan ganas de comprar el producto. Pero más allá de eso, también queríamos ver si algunas voces funcionan mejor con ciertos productos. O sea, por ejemplo, si una voz femenina genera más impacto al anunciar un producto de bienestar, o si una voz masculina percibe como más confiable el anuncio, o sea, al anunciar tecnología. eh, Partimos de una hipótesis sencilla, pero poderosa, que las características que le atribuimos a una voz como autoridad, simpatía o cercanía pueden interactuar con lo que estamos anunciando. Y eso puede hacer que el anuncio sea más o menos efectivo, dependiendo de cómo sea o de cómo se dé esa combinación. Así que en esta investigación buscamos identificar ese cruce entre voz y producto y cómo juntos pueden influir en la decisión de compra del consumidor. Pregunta de investigación. ¿Cómo influye el género de la voz en la intención de compra según el producto anunciado? Ahora vamos a ir al objetivo de la investigación. Específicamente, estamos comparando la efectividad de las voces masculinas y las femeninas. Lo que estamos buscando hacer es que hay mayor conexión, si hay credibilidad o qué las personas le dan a esa voz femenina versus esa voz masculina. También estamos buscando identificar las interacciones entre el tipo de voz y el producto. No solo se trata de qué voz gusta más, sino de ver qué combinación de voz y producto funciona mejor. Por ejemplo, una más masculina es más convincente para un producto tecnológico. La voz femenina funciona mejor en productos relacionados con el hogar o emociones. Es cuestión de generar evidencia útil para estrategias publicitarias.
Este estudio no se limita a lo académico, ofrecemos data concreta que puede ayudar a agencias de publicidad, creadores de contenido y empresas a tomar decisiones más informadas sobre lo que usan en sus campañas. En una aplicación práctica de esto puede ser la efectividad de anuncios en plataformas como Spotify, YouTube, TikTok Ads, podcasts y obviamente el radio digital. Entonces, las variables experimentales que estamos usando aquí es, obviamente, la variable independiente es lo que estamos manipulando. Sería dos niveles, la voz masculina y la voz femenina. Estas voces fueron generadas con Eleven Labs, lo que permite controlar otros factores como el tono, la entonación, ritmo, y mantener solamente la diferencia de género para que sea lo más similar posible y que no influya en cómo las personas lo van a percibir. Entonces, la variable dependiente, lo que se está midiendo en este caso, será qué tanto el anuncio logra, cómo logró captar atención, comunicó el mensaje, generó una impresión positiva en la persona que lo escuchó. Entonces, otra cosa sería la intención de comprar. ¿Qué tan probable es que la persona compre el producto si lo ve en la vida real después de escuchar el anuncio? Ambas variables fueron valoradas con escalas en Likert del 1 al 10, permitiendo comparar promedios entre los grupos que escuchan la voz masculina y la femenina. Ahora vamos a ir a los productos del estudio. El producto del estudio fueron cuatro en este caso. El hotel All Inclusive, un producto de mantecado, placas solares y suscripción para mascotas. Ahora vamos a ir más a detalle qué tenía cada producto. Entonces, en las placas solares están buscando un producto técnico, racional y de precio alto. Usualmente está asociado con una decisión analítica y planificada. Es algo que tú compras pensándolo mucho, no es algo que tú compras de momento, es algo que tienes que analizar. Se enfatiza la eficiencia, el ahorro y el compromiso ambiental a la persona que lo escucha. Ahora, para la suscripción para mascotas, se asocia con el cuidado y el bienestar de los animales. Apela a la empatía y a la responsabilidad afectiva de la persona cuidando a ese ser querido. El precio es medio, a comparación con las paneles solares, que el precio sería alto. Ahora estamos con un postre, Sweet Pizza Dreams. Es un producto indulgente y emocional. Es un mantecado que tú lo ves y quieres comprarlo. Estamos buscando que las personas lo vean y busquen comprarlo por ese deseo, ese querer de ese producto. Apela a la gratificación inmediata, sabores, el placer. Es un ejemplo perfecto de un consumo impulsivo. Ahora vamos a un hotel all inclusive. Es un producto experiencial, relacionado con la relajación, lujo o escape. Es algo que tú ves y tú dices, sería perfecto tener esa experiencia. Apela a las emociones como descanso, recompensas o celebración. Queremos que las personas se imaginen en ese destino. Entonces, el precio puede ser de medio a alto. Entonces, permite explorar, entonces todos estos productos permiten explorar si las luces influyen en la imagen mental de las experiencias. Y con estos productos, obviamente, buscamos ver la efectividad de las dos campañas dependiendo del tipo de compra, emocional, racional, impulsiva o experiencial. En este slide se presenta el diseño experimental que utilizamos para llevar a cabo nuestro estudio. Sé que a veces este tipo de diagramas pueden parecer técnicos, así que lo voy a explicar de forma sencilla. Primero, nuestro diseño es el tipo after only, lo que significa que solo medimos los resultados después del tratamiento, no antes. En otras palabras, no hicimos una prueba inicial a los participantes, nos enfocamos directamente en lo que pensaban después de escuchar los anuncios. Luego pueden ver que los participantes fueron asignados aleatoriamente, lo que se representa con una C en la letra R. Esto es importante porque ayuda a que los grupos sean comparables y que los resultados no estén influenciados por sesgo o diferencias previas entre los participantes. El tratamiento que fue que en un grupo escuchó 4 anuncios grabados con voz femenina, mientras que el otro grupo escuchó los mismos 4 anuncios pero con voz masculina. Es decir, lo único que cambiaba entre los grupos
era el género de la voz que narraba los anuncios. Finalmente, después de escuchar los anuncios, ambos grupos respondieron una encuesta. En esa encuesta medimos dos cosas. Número uno, la intención de compra del producto anunciado, o sea, qué tanto interés tenían en comparar, y la actitud hacia el anuncio, que incluye si les pareció convincente, agradable, creíble, etc. Este diseño nos permitió comparar cómo influye el género de la voz femenina o masculina en la percepción que tiene la gente de un mismo anuncio. Pues bueno, ahora nosotros vamos a ir con lo que es la metodología, que es lo que les voy a estar hablando en este slide. Básicamente, ¿verdad? Para llevar a cabo nuestra investigación experimental, desarrollamos una metodología estructurada, ¿verdad? En varias fases con el fin de garantizar la validez y la confiabilidad de los resultados. Básicamente empezamos con la creación de anuncios. En esta primera, ¿verdad? Etapa nos enfocamos en la creación del material auditivo, ¿verdad? Es decir, el audio que íbamos a utilizar y cómo lo íbamos a grabar. Básicamente también elaboramos 4 guiones, uno para cada producto seleccionado, como las placas solares, suscripción de mascota, mantecado y un hotel all inclusive. Cada uno de estos guiones fue grabado 2 veces, uno con voz femenina y otro con voz masculina, y utilizamos la herramienta de inteligencia artificial como lo es Eleven Labs. ¿Verdad? De esta forma logramos un total de 8 anuncios, 4 productos y cada uno con 2 voces masculinas y femeninas. Lo que nos permitió evaluar cómo la voz del locutor influía en la percepción del mensaje. Siguiente tenemos el diseño de formulario. Básicamente en esta etapa nos enfocamos en crear 2 formularios distintos a través de la plataforma de Google Forms. Uno contenía, ¿verdad?, los anuncios grabados con voz femenina y el otro con la voz masculina. Ambos formularios incluían preguntas para medir la percepción del anuncio, la actitud hacia el producto y la intención de compra o recomendación. También incluimos preguntas demográficas para analizar los patrones, ¿verdad? Según la edad, según el género, según el nivel de educación y otros factores más importantes también. Después lo dividimos con el reclutamiento de participantes. Básicamente en esta fase, ¿verdad? Fue realizada, ¿verdad?, por todos los integrantes del grupo, combinando métodos digitales y presenciales, y logramos reclutar a más, ¿verdad?, de 100 personas, lo cual representó una muestra diversa y amplia, ¿verdad?, para así obtener resultados estadísticamente significativos. Luego le sigue la asignación aleatoria. Una vez, ¿verdad?, que ya teníamos nuestra base de voluntarios, procedimos, ¿verdad?, a asignarle aleatoriamente uno de los 2 formularios. Este paso, ¿verdad?, fue muy importante para evitar ya sean sesgos y garantizar una distribución, como quien dice, de una forma uniforme entre los grupos de voz femenina y masculina. ¿Verdad? Y así nos aseguramos de que cualquier diferencia en la respuesta se debiera, ¿verdad?, al género del locutor y no a otros factores. Finalmente comenzamos lo que es la fase de recolección de datos, con más de 400 formularios completados. Comenzamos a organizar, ¿verdad?, y analizar los resultados utilizando, como había dicho, herramientas como Excel y Google Sheets. Y esto nos permitió identificar, ¿verdad?, patrones diferentes en la forma en que los participantes percibían los anuncios según el tipo de voz, el producto y sus características personales. Ahora vamos a seguir, ¿verdad?, con lo que es el cronograma. Para nosotros fue bien importante, ¿verdad?, esta parte, ya que con esto nos pudimos organizar de una mejor manera. Y básicamente este cronograma nos muestra las actividades, ¿verdad?, de nuestro proyecto de investigación experimental
en el cual se llevó a cabo durante un periodo de 6 semanas. Este cronograma se organizó en tareas específicas, ¿verdad? Para asegurar el cumplimiento de todos los objetivos de una manera eficiente. Comenzamos con la primera semana, que fue la creación de anuncios. En la primera semana nos enfocamos lo que es la creación de anuncios, desarrollamos 4 anuncios promocionales correspondientes, ¿verdad? A los productos seleccionados para el estudio. En la semana 2 diseñamos lo que es la encuesta y durante la segunda semana, ¿verdad? En esta etapa diseñamos la encuesta que se utilizaría, ¿verdad? Para recolectar datos de los participantes. La encuesta fue, ¿verdad? Estructurada para evaluar la percepción de los anuncios y recopilar información demográfica relevante. En la semana, ¿verdad? En la semana 3, la tercera semana, nos enfocamos en el reclutamiento. En esta semana iniciamos el proceso de reclutamiento y contactamos a los participantes que cumplirían con los criterios de inclusión establecidos para el estudio. Luego lo seguimos en la semana 4, que es la distribución de encuestas, ¿verdad? Durante esta semana, los participantes seleccionados, nosotros nos aseguramos, ¿verdad? Como grupo, que cada uno recibiera la versión correcta de la encuesta. En la semana 5 tenemos lo que es la recolección de datos. Básicamente los participantes, ¿verdad? Aquí completaron la encuesta y proporcionando información valiosa para el análisis, ¿verdad? Que iba a hacer posteriormente. En la semana 6 tuvimos lo que es el análisis de datos. Finalmente, ¿verdad? En esta semana realizamos los análisis de datos recolectados y utilizamos herramientas estadísticas para, ¿verdad? Interpretar los resultados y así llegar a conclusiones significativas. Básicamente, cronograma de 6 semanas nos permitió llevar a cabo nuestro proyecto de investigación de manera organizada y eficiente, asegurando que cada fase se completara en el tiempo establecido. Ahora bien, discutiendo lo que vienen siendo los datos demográficos, vamos a comenzar con esta sección para establecer una base de, ¿verdad? El tipo de persona que estuvo contestando esta encuesta. Primeramente, la distribución de género para los encuestados es la siguiente. 259 mujeres respondieron el formulario y 160 hombres respondieron el formulario. Esto quiere decir que las mujeres tuvieron una mayoría de un 61.8% en la respuesta. Seguimos con el próximo dato demográfico, que sería la edad de los encuestados. Menos de 25 años de edad fue el grupo, ¿verdad? Más grande y este se compuso de 201 participantes. El grupo de 25 a 39 años de edad tuvo 85 participantes. El grupo de 40 a 54 años de edad tuvo 68 participantes y el grupo de 55 años de edad o mayor tuvo 65 participantes. Esto lo que quiere decir es que a pesar de que hay una mayoría de participantes menores de 25 años, sigue habiendo una participación significativa de los otros grupos. Esto lo que le da es validez a nuestro experimento, ya que hay mucha variabilidad en lo que vienen siendo, ¿verdad? Las personas que contestaron. Esto quiere decir que los resultados no se deben ver afectados por sesgos existentes debido a la edad. Próximamente estaremos viendo lo que son la distribución de las respuestas. Se recibieron 419 respuestas en total. El formulario con anuncios de voces femeninas recibió 217 respuestas, mientras que el formulario con los anuncios de voces masculinas recibió 202 respuestas. Como bien podemos ver en la gráfica, vemos que entonces la distribución fue bastante equitativa, con el grupo femenino teniendo un 51.8% de participación y el grupo masculino teniendo un 48.2% de validación, de participación. Nuevamente, esto lo que hace es validar nuestro estudio, ya que ambos cuestionarios se respondieron y se distribuyeron con una tasa bastante parecida, por lo que no hay una diferencia significativa en las respuestas de ambos formularios. El promedio de tiempo dedicado a escuchar anuncios, estas son las partes más específicas de la encuesta y salen entonces de lo que vienen siendo los datos demográficos. En promedio, los encuestados dedican la siguiente cantidad de horas semanales a escuchar anuncios. En su hogar, redondan las 2.91 horas semanales o casi 3 horas semanales.
mientras se transportan son 4.55 horas semanales, o sea, 4 horas y media. Y en otras situaciones, entiéndase en lugares de ocio, haciendo deporte, ejercitándose o cualquier otra situación, redonda lo que son las 3.69 horas semanales. Es bien importante notar que en la gran ¿verdad? Según la mayoría de los encuestados, estos pasan la gran mayoría del tiempo escuchando anuncios mientras se transportan. Esto lo que no quiere decir es que las personas por lo general están escuchando contenido solamente de audio mientras se transportan, ya sea en el carro, en el autobús, en una guagua, en tren o cualquier otro método de transporte que estas personas utilicen. Esto también lo que nos da es información sobre cómo se comporta el mercado y hacia qué tipo de anuncio y hacia qué tipo de distribución deberíamos utilizar este tipo de anuncios si, ¿verdad?, se fuesen a emplear de manera práctica. Por ejemplo, si una compañía o una agencia de mercadeo quiere hacer un anuncio auditivo, es muy probable que se dirijan a personas que ¿verdad?, transitan mucho y pasan mucho tiempo transportándose, ya que según nuestra encuesta, esta es la cantidad mayor de tiempo que las personas pasan escuchando anuncios. En la próxima gráfica podemos ver la actitud sobre el anuncio de manera general y de manera específica de acuerdo a los productos. La gráfica, ¿verdad?, compara las actitudes de los encuestados que escucharon los anuncios con voz de mujer en comparación con aquellos que escucharon los anuncios con voz de hombre. Como bien podemos ver, en cada uno de los productos, la actitud ¿verdad?, sobre el anuncio cuando se escuchó en voz masculina fue mayor que cuando se escuchó de voz femenina. Esto lo que nos puede decir es que de acuerdo a estos productos, si una compañía ¿verdad?, los quisiese vender, muy probablemente serían más exitosos vendiéndolo utilizando una voz masculina en el anuncio y no una voz femenina. Sin embargo, es bien importante que, ¿verdad?, tengamos en cuenta también que este tipo de resultados puede ser afectado por otras cosas alternas a la voz. Sin embargo, este es, ¿verdad?, un buen estudio introductorio a lo que es el concepto de voz femenina versus voz masculina, y lo que tratamos de hacer es instar a otras personas a seguir experimentando con distintos productos, y mientras más resultados tengamos, es mucho más fácil llegar a una conclusión certera y, ¿verdad?, más cercana a la realidad. Tenemos también una tabla que es un poquito más, quizás más miscelánea, pero de igual manera muy interesante. Personalmente es mi tabla favorita, y esta es la actitud hacia género de voz de anuncio basado en el nivel de escolaridad. Una de las preguntas demográficas que se le estuvieron haciendo a los encuestados era su nivel de escolaridad. Las opciones eran bachillerato, educación secundaria, entiéndase que, ¿verdad?, fueron a escuela superior y completaron la escuela superior. Han cursado 1 a 3 años de universidad o de grado asociado, personas que solamente estudiaron en escuela primaria, o sea, que tienen 6 años de escolaridad o menos, personas que tengan grados post-bachillerato, entiéndase maestría o doctorado, y al final tenemos la categoría de total. Algo bien interesante de esta tabla es que en todas las categorías, excepto en bachillerato, la voz masculina tiene una mayor aceptación y una mejor actitud en general al anuncio. Sin embargo, en el nivel de bachillerato vemos que por una variación de 0.02, la percepción hacia los anuncios con voz femenina fue mayor. Esto lo que nos quiere decir es que si hay una marca o una agencia que quiere dirigirse hacia o quiere vender un producto y quiere dirigirse hacia un público de bachillerato, muy probablemente sean más exitosos utilizando una voz femenina instead de una voz masculina. Nuevamente, estas son una de las cosas bien interesantes que podemos ver con este tipo de estudios, porque podemos llegar a este tipo de conclusiones. Sin embargo, si una marca está, ¿verdad?, dirigiéndose a otro público fuera de bachillerato, muy probablemente sea más exitoso utilizando la voz masculina o una voz masculina para vender sus productos. Este es uno de los análisis, ¿verdad?, que pudimos llegar gracias al análisis que hicimos sobre los datos que conseguimos. Pues por aquí ahora les voy a estar hablando de lo que es la conclusión. Y básicamente en la conclusión, ¿verdad?, los resultados obtenidos en este estudio, ¿verdad?, confirman que el género de la voz en anuncios de audio tiene un efecto, ¿verdad?, significativo en la percepción del consumidor y su intención de compra.
Básicamente, en general, los anuncios narrados con voz masculina obtuvieron puntuaciones promedio más altas en todas las categorías evaluadas, es decir, las de mantecado, la de suscripción de mascotas, la de hotel y la de hotel all inclusive y la de placas solares, incluyendo también, ¿verdad?, la actitud general hacia los anuncios. Esto nos está, ¿verdad?, queriendo mostrar que para los productos utilizados en este experimento, la voz masculina fue percibida como más efectiva y persuasiva por ¿verdad?, los participantes, lo cual podría estar relacionado con estereotipos culturales que, ¿verdad?, asocian las voces masculinas con autoridad, competencia y seguridad. Sin embargo, ¿verdad?, es importante resaltar que las diferencias, aunque estadísticamente significativas, no fueron drásticamente, ¿verdad?, amplias, lo cual abre la puerta a considerar otros factores como el tipo de producto, la edad del consumidor y su nivel de familiaridad con el contenido del anuncio. Además, al observar los resultados por producto, se encontró que la voz masculina fue especialmente más efectiva en productos como suscripciones para mascotas y hoteles, mientras que la diferencia fue menor en productos como el mantecado o las placas solares. Esto, ¿verdad?, sugiere que la congruencia entre el tipo de voz y la asociación culturales del producto puede influir en la percepción del anuncio, apoyando hallazgos, ¿verdad?, previos en lo que es la literatura. En conclusión, los datos respaldan la hipótesis de que el género de la voz locutora afecta la evaluación del anuncio y la disposición a recomendar el producto, validando así, ¿verdad?, el diseño experimental que se estaba implementando. Estos hallazgos, ¿verdad?, pueden ser útiles para diseñadores de campañas publicitarias que deseen maximizar el impacto de sus mensajes auditivos en distintos segmentos de mercado.